Pero el más oscuro de todos, tal vez, sigue ahí. Una guerra santa que se extiende por el universo como un fuego imposible de apagar. Legiones enteras de fanáticos rindiendo culto al pie del altar del cráneo de un padre. Una guerra en nombre de un joven que vio cómo todo terminaba en terror, mucho, mucho antes de que empezara. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más épicas, pero también más melancólicas, de la ciencia ficción. Porque la saga de Paul Atreides, el gran protagonista de Dune, no es la de un héroe como los que conocemos. Es la crónica de un destino terrible, un destino que él mismo, con los ojos bien abiertos, eligió. A ver, a primera vista la historia parece sencilla, ¿verdad? Un joven noble que busca vengar la aniquilación de su familia, restaurar el honor de su casa. Es normal ponerse de su lado, querer que triunfe sobre los Harkonnen. Pero si miramos un poquito más de cerca, justo debajo de esa capa de justicia heroica, se esconde una historia muchísimo más oscura. Y es que este es el punto clave de todo. No es una caída accidental al abismo, no. Paul admiraba a su padre, el duque Leto, un hombre que al final buscaba hacer el bien. Pero tras su muerte, a Paul lo consume un deseo de venganza tan absoluto que lo desvía por completo del camino de su padre. Lo lleva hacia un futuro que él, y esto es lo importante, elige deliberadamente, aun sabiendo el terror que iba a desatar. Para entender la tragedia de Paul, primero hay que entender quiénes son las arquitectas de su destino, la misteriosa hermandad de las Bene Gesserit. Un poder que lleva siglos moviendo los hilos en la sombra, manipulando la genética y la política de todo el universo. El objetivo final de las Bene Gesserit era la creación de este ser, el Kwisatz Haderach. Pero ojo, no por el bien de la humanidad, sino para usarlo como su herramienta definitiva. Un individuo con poder sobre el tiempo y el espacio que ellas pudieran controlar, para así consolidar su propio poder sobre el imperio. Nada más. Y bueno, ¿cómo preparaban el terreno para su control? Pues a través de su misionaria protectiva. Básicamente iban sembrando profecías a medida en mundos que veían vulnerables. El Lisan al-Gaib no era una leyenda real de los Fremen, era un mito diseñado por ellas, una herramienta de control implantada para que cuando llegara el momento pudieran manipular a toda una cultura a su antojo. Y es en este tablero, preparado durante siglos, donde Paul Atreides debe jugar su partida. Y lo que descubre en las arenas de Arrakis no es un destino escrito en las estrellas, sino una elección. Una elección consciente, con unas consecuencias aterradoras. La especia melange lo cambia todo, despierta por completo sus poderes latentes de presciencia. De repente, los sueños confusos se convierten en futuros potenciales, claros como el agua. Ve con una claridad absoluta el camino para vengar a su padre y convertirse en emperador, pero también ve los ríos de sangre que costará. Lo ve todo. Y aquí, justo aquí, reside la verdadera tragedia. La Guerra Santa no era inevitable. Paul ve dos caminos con total nitidez. Por un lado, puede escapar de Arrakis con su madre. Si lo hace, la guerra se evita, los Fremen no se convierten en fanáticos y miles de millones de vidas se salvan. ¿El precio? Su venganza se pierde y la casa Atreides desaparece para siempre. El otro camino es abrazar la falsa profecía, convertirse en el Mesías, conseguir su venganza y el trono imperial. Su madre, Lady Jessica, se lo suplica. Le pide que escapen, que elijan el camino de la paz. Pero Paul, con pleno y absoluto conocimiento de lo que va a pasar, elige el poder. Permite que los Fremen sean manipulados y se convierte en su Lisan al-Gaib, no para salvarlos, sino para usarlos como su ejército personal. Y así, con esa decisión, la búsqueda personal de venganza de un joven se transforma en una de las mayores catástrofes que el universo haya conocido. La yihad, en nombre de Muad'Dib. 60.000 millones. Es una cifra que desafía la comprensión. Una yihad de purificación que se extendió por el universo como una auténtica plaga, aniquilando mundos enteros. Y todo en su nombre. Un holocausto galáctico, que nació de la ambición y el rencor de un solo hombre. Y el resultado de su reinado fue simplemente devastador. La rica y fuerte cultura Fremen, la que le dio cobijo, fue corrompida hasta sus cimientos, convertida en un culto fanático. Se aferró al poder como un tirano, e incluso traicionó a la persona que amaba, Chani, casándose con la princesa Irulan por pura conveniencia política, solo para asegurar su posición en el trono. Pero su mayor fracaso aún estaba por llegar. Sus visiones le mostraron una amenaza futura, un camino directo a la extinción para la humanidad. Vio la única solución, la senda de oro, pero requería un sacrificio tan inmenso que no se atrevió a pagarlo. Por miedo, por egoísmo, le pasó esa terrible carga a su propio hijo, Leto II, condenándolo a una existencia monstruosa de 3.500 años como el dios emperador para salvar a nuestra especie.
Esta historia tan oscura, tan trágica, no es una simple fantasía. Es una advertencia muy deliberada de su creador, Frank Herbert, sobre un peligro muy, muy real en nuestro propio mundo. Esta frase lo resume absolutamente todo. Herbert no escribió sobre un héroe que debamos admirar, escribió una advertencia, un recordatorio de que debemos desconfiar de esas figuras carismáticas a las que entregamos ciegamente nuestro poder, sin importar lo nobles o justas que parezcan sus causas. Así que la pregunta final queda en el aire. ¿Fue Paul Atreides una víctima de un destino inevitable? ¿Un villano trágico atrapado en la corriente de la historia? ¿O fue simplemente un tirano ambicioso que, teniendo la opción de elegir la paz, eligió conscientemente el poder, la venganza y la guerra? La respuesta, quizá, yace todavía en las sombras de Arrakis.